Y la hermana nos pone en la pizarra, allá, en la generosidad al ofrendar. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 8 de 2 de Corintios lo que el Señor le habló, los que estuvieron en la clase del miércoles, participamos un poco, tuvimos un poco, iniciamos, y vimos bastante capítulos anteriores y después, pero hoy queremos como hablar un poquito para la iglesia completa, como no estábamos todos el miércoles, ¿verdad? Una vez, yo recuerdo, siempre veía que mi esposa, yo le llevaba del campo algo, unos productos, y a ella le encantaba darle siempre a algunos vecinos, a los vecinos le daba algo. Y yo veía que ella seleccionaba siempre los frutos y cogía siempre, yo veía que ella seleccionaba siempre lo más grande, lo mejor, lo más bonito. Y yo decía, y me quedaba mirándola y pensaba, ella lo hace con amor. Porque no daba el más pequeñito, sino daba el mejor fruto. Y nosotros nos sentimos gozosos en esta iglesia, porque es una iglesia de un pueblo que quiere participar. Hay una actividad y la gente quiere participar, donar, traer, compartir. Y eso nos recuerda a esa iglesia que pedían con ruego que le permitieran participar de las actitudes, de las necesidades del pueblo. Eso es participar realmente. El deseo de compartir el servicio junto a las otras iglesias que ofrendaban para auxiliar a los santos de Jerusalén. En el versículo 5 hay una forma del compartir, del ofrendar cristiano. Dice el versículo 5, que es lo que nos habla. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Lo que hacemos. ¿Qué le agrada al Señor? Que este pueblo se ha ofrendado al Señor y le ha dicho, heme aquí, Señor, mi vida es tuya. Tú la compraste con precio, tú la pagaste en la cruz. Y ofrendarnos primero nuestra vida. Por eso, y no como lo que esperábamos, sino que asimismo ofrenda de amor, ofrenda agradable a Dios. Cuando usted se ofrende al Señor, cuando usted va al Señor y entrega su vida y se dedica al servicio, a la búsqueda de su palabra, a seguir sus instrucciones, a aprender y a buscar qué quiere, qué pide, qué manda Dios de nosotros. Entonces, esa persona, la primera ofrenda que debe hacer, que hace el cristiano, es su vida al Señor. Es ofrendarse a sí mismo y es la ofrenda agradable a Dios ante Él. Y dice más adelante en el verso 5, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No dijo, primero ofrendaron para la ayuda de los santos, sino se ofrendaron primeramente y luego se involucraron ¿en qué? En el servicio, en la obra del Señor. La ayudas a los necesitados, la ayudas al pobre. Tal vez la necesidad que haya sea de amor, tal vez sea de enseñanza, de palabra, tal vez la gracia que podemos llevarle es simplemente alguien que está en problemas, ¿ve? No solamente en problemas físicos, sino también en problemas espirituales, porque a veces descuidamos los problemas, las enfermedades espirituales y nos encargamos más en las físicas, en las materiales, pero también cuando vamos al Señor, cuando ofrendamos nuestra vida, nosotros entonces nos podemos ofrendar a los demás
como Dios manda, con agrado y con disposición. Por eso, repito el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lo dieran. Una forma de participar, una forma de estar primeramente al Señor. Y Él nos dice bien claro que este es un modelo de edad cristiano. Vemos cómo está expresado. Dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra ¿de qué? De gracia. En la Biblia Dios habla hoy, Dios para todo. El libro me gusta leerlo en la forma como lo explica. Él nos dice en el versículo 6, Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso les rogamos que siga haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Tito? Recogiendo. Fíjese, tal vez en el día de hoy, en los tiempos actuales, no existe o no buscamos el término que había legalista que en las leyes anteriores, que era del diezmo. Nosotros hoy lo que tenemos es la gracia del Señor. Nosotros no estamos sujetos a esa. Claro, no quiere decir que no debemos ayudar y buscar, pero no con la regularidad. Por eso ustedes ven que aquí en esta iglesia no vivimos ni regulando, ni chequeando, ni pidiéndole a nadie cuál es su condición, cuál es su salario, cuál algo, porque no buscamos ni trabajamos aquí con el diezmo. Creo que aquí a nadie nunca se le habla, porque no es en la iglesia actual. Ahora, ¿de qué está hablando? Dice bien claro, es una ofrenda, la gracia de ofrendar primero en nuestra vida y luego en lo que tú hayas dispuesto en tu corazón. Nos dice la palabra como haya dispuesto, el versículo, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es una obra de gracia, no es una obra de ley, no es una obligación, es una disposición de nuestra forma, de nuestra relación con el Padre Celestial. El versículo 7 dice bien claro, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Sigue exhortándole a que abundemos en la gracia del Señor. ¿Cuál es esa gracia maravillosa? La gracia, como dijo Jesús, que era más afortunado y que era mejor dar. Dijo que era mejor dar que recibir. Entonces, esa es la gracia a la cual el apóstol se está refiriendo en esta lectura, en esta palabra, en esta parte. Abundar también en esta gracia de ofrendar es tan importante como las otras actividades en las que los corintios, han demostrado su celo. Primera de Corintios 1, 4, 7 nos dice, Primera de Corintios, en el capítulo 1, vamos brevemente a Primera de Corintios 1. Y nos dice lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la primera gracia que recibimos? Fuimos dados. En Cristo Jesús fuimos recibidos. Recibimos el nombre de ser hecho hijo de Dios, acepto ante el amado, porque Él se ofrendó primero por nosotros. Y Él nos dio la gracia que vino del Padre. Él ofrendó a su Hijo como primicia, la propiciación, como el Cordero inmolado, como el que se entrega por ti y por mí. Y esa misma gracia a la que está hablando Pablo en estos capítulos, esa gracia de dar, esa gracia que Él dio primero, que nosotros debemos tener y verlo. Dice en el versículo, no hablo como quien manda. Fíjese, Pablo quiere decirle, no es un mandamiento lo que le estoy dando. Yo no quiero que ustedes me piensen que yo le estoy obligando, pidiendo, mandando a que hagan así como le estoy diciendo. No, dice, no hablo como quien manda, versículo 8, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. No hablo como quien manda. La ofrenda debe ser entonces ¿cómo? Voluntaria, ¿verdad? Debe ser voluntaria. Dios es rico. Jesús siendo rico, ¿qué pasó? Se hizo pobre por ti y por mí. Dejó toda su riqueza, su gloria, para venir y se hizo pobre. La palabra dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde rescotar su cabeza. Tuvo hambre, conoce nuestras necesidades, pero se ofrendó Él como primicia. Por eso las ofrendas de Dios, que Dios pide de nosotros, es una ofrenda de corazón. Es una ofrenda que debe salir de nosotros. Y que así, Pablo no lo manda, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis, el versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis enriquecidos. Fíjese que este pueblo que estaba mandando y pidiendo y que estaba abundando en las ofrendas y en la gracia, no solamente le aceptó un mandato, no era un mandato, no pidió ni se abstuvo de ofrendar hasta que se le pidiera, se le mandara o se le obligara. Pablo dice, yo no les mando, no es un mandamiento, es algo del corazón, es una voluntad propia. Abundar también en esta gracia, dice el versículo, de ofrendar es tan importante como las actividades en las que los corintios han demostrado su celo. No hablo como quien manda, dice Pablo, la ofrenda debe ser voluntaria. El más grande e inspirador ejemplo de generosidad es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser parte de esa gracia. Nosotros somos parte de esa gracia que el Señor ha dado cuando nosotros participamos en la obra del Señor. Cuando nosotros contribuimos a las necesidades de otros. Las necesidades pueden ser directamente en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, en nuestra iglesia. Pero la iglesia, la necesidad yo no debo esperar que cuando veo la necesidad en el hermano, yo creo que tenemos ejemplos de la iglesia. Tenemos el pastor
que no ha esperado cuando hay una necesidad para entrarse la mano al bolsillo, los hermanos que lo hacen con amor y que debemos hacerlo siempre porque debe ser. En la parte del Señor, cuando Pablo dice que no pone un mandamiento, lo que está diciendo bien claro es, Dios no va a pedirte más de lo que tiene. Decía un predicador que escuché una vez un predicador, no recuerdo su nombre, que una vez le preguntó un diácono a un señor que cuánto iba a ofrendar. Él decía que él sabía que ese señor, que tenía dinero y que había hecho una declaración de que tenía unas 50,000 libras en cuenta, en banco. Y él, como el diácono medio a veces un poquito nuevo, no sabía, va y le pregunta, ¿qué usted va a ofrendar? El Señor se queda callado y él le hace la pregunta porque él decía que el templo tenía necesidad, había deuda, había cosas que pagar. Y él pensando en eso hasta quiere motivar a la gente que ofrende. Cuando le pregunta, al saber lo que tiene el Señor, le dice, ¿cuánto vas a ofrendar? Dice, se quedó callado y cuando le contestó, le dijo, la ofrenda de la viuda. Dice el predicador que el diácono sale contento. Tenemos el problema resuelto, no tenemos deuda ya, vamos a pagar, saldar todo, vamos a hacer todo. El Señor aquí va a dar 50,000 libras. El Señor se queda, yo no he dicho eso. Sí, usted dijo que iba a dar la ofrenda de la viuda. ¿Qué fue lo que dio la viuda? ¿Usted recuerda? Una blanca, ¿verdad? Pero dio todo lo que tenía. Pero usted dijo que iba a dar la ofrenda de la viuda y como usted iba a dar todo lo que tenía, yo por eso se lo dije a la iglesia. El hombre pensó que iba a dar una blanca, pero no sabe que como fue la ofrenda de la viuda dio todo lo que tenía. Él lo hizo, yo me quedé pensando, nunca me olvido esa comedia, esa expresión de ese predicador. Pero Dios no anda detrás de nuestro dinero porque Él es el dueño. Él dice, Él es el dueño del oro y la plata. Lo que sí Él quiere es que tu propósito tú lo cumplas, tu compromiso tú lo hagas. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Dios lo único que quiere es que tú te involucres en la obra del Señor. Primero como puedas, pero sobre todo como tú propongas en tu corazón. Porque dice la palabra, ¿cómo? Como propuso en su corazón. No con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué es lo que este pueblo tenía de especial? Que no se conformaba a ver la necesidad y callar, sino rogaba a los líderes, les rogaba que le permitieran participar en la obra del Señor, en la ofrenda. Dice que esa iglesia dice en el versículo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿cuál era su gozo? Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Eran una pobreza tremenda, profunda. Dice que estaba por debajo de lo pobre. Y sin embargo, ellos rogaban que le permitieran participar en la obra del Señor. No estoy hablando de dinero, de forma. Pablo, en muchas formas,
dice en el capítulo, y lo vemos completo, que él le decía que en todo andaba y marchaba con rectitud y que actuaba y administraba con rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Dice el versículo, porque ya conocéis, el versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? No solamente era quererlo, no era solamente, era también hacerlo. O sea, yo quiero algo. Ese pueblo en su pobreza decía, yo quiero participar, pero yo deseo participar, pero yo voy a participar. No se quedaba solamente en esa parte de desearlo, sino también en hacerlo, en quererlo. Versículo, y en esto doy mi consejo, porque dice en el versículo 10 del capítulo 8, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, se le dice Pablo en el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No vas a ofrendar, no vas a participar, no vas a hacerlo por encima de lo que tú puedes. Ni siquiera con lo que tú puedes, pero con lo que tú propongas en tu corazón con el Señor. Eso sí manda, pide y nos recomienda Pablo. Así como propusiste en tu corazón, tal vez lo que sea muy poquito, pero tu palabra al Señor, tú vas a cumplirla, hacerla, porque eso agrada a Dios. Siempre vas a agradar a Dios en esas condiciones. Dice, el más grande e inspirador ejemplo de generosidad es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 11 dice, Pablo da un consejo en ese versículo, en el versículo 10 y en el versículo 11, en ambos nos da un consejo y no un mandato, para borrar cualquier apariencia de coacción. Desde el año pasado, dice, los problemas entre Pablo y la iglesia de Corinto quizá retrasaron los proyectos que tenían, pero él no quería ser obstáculo para el pueblo. Y nos dicen que esta voluntad debía ser una disposición en cada uno de los corintios, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y dice lo siguiente, los corintios disponían en estos momentos de más recursos que los cristianos de Jerusalén. Y como da a entender Pablo, más que los macedonios, quienes acababan de entregar una tan generosa ofrenda. Fíjese, el pueblo de Macedonia tenía problemas, tenía dificultades y grandes tribulaciones y estaba entregando una generosa ofrenda. Y por eso, y abundaron en gracia, dice la palabra acá. Dice en el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y el 13, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. Pablo no estaba pidiendo para poder. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede en las iglesias que normalmente usan? ¿Para quién usan? ¿Para quién exigen la mayoría de muchas iglesias por ahí? Para el líder, para el pastor. Nuestra iglesia le damos gracias a Dios. Ninguno de los 3 pastores cobramos un centavo. José no cobra un centavo. Mirte tampoco, yo tampoco. Y Pablo dice aquí, no es para que haya holgura, para que haya una persona holgada con lo que ustedes ofrenden. No, es para que la obra del Señor camine, marche y las puertas nunca se cierren. Las necesidades son
muchas, pero no es para holgura de alguien. Después dice, bueno, pero yo no voy a enriquecer a nadie con mi dinero, pero ustedes no están enriqueciendo, están supliendo necesidades. ¿Sabe lo que es amor? Amar es suplir necesidades. Y el pueblo de Dios tiene muchas necesidades físicas, necesidades espirituales. Hay personas que hay que moverse y llevarle la palabra. Y eso es la gracia que Dios nos está pidiendo, nos está mandando. Tenemos que ir y ver cuál es la necesidad, saber identificar problemas y necesidades en el pueblo de Dios. Es una condición que debemos pedir el auxilio y la guianza del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos deje ver qué debemos hacer y qué tenemos que hacer. Porque el pueblo de Dios tiene necesidades. Y a veces hay personas que no pueden venir o no llegan a la iglesia por algún problema, por alguna necesidad y ni siquiera nos enteramos. Esa iglesia les rogaba que le permitieran participar en las necesidades de la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles las obligaciones que tenemos? Dice, dice en el 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. En el versículo 14 en la Biblia, Dios habla hoy, Dios para todo, nos dice, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. ¿Recuerdan de qué está hablando, verdad? ¿Recuerdan? El Éxodo. ¿Dónde? El maná, ¿verdad? Los que recogieron poco le fue tan suficiente como el que recogió mucho. Y hubieron algunos que fueron un poco avariciosos, ¿verdad? Que con la avaricia fueron, ¿y qué hicieron? Déjame recoger más para guardar, y lo guardaron. ¿Y qué le pasó a ese que guardaron? Crió gusano y dio muchísimo y para nada le sirvió. Por eso dice que ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Dios en su gracia sabe lo que tiene que hacer. El versículo 16 nos da una idea, dice, gracias a Dios que Tito se preocupa por ayudarlos a ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó mi encargo y de todo corazón quiso ir a visitarlos. Y el 18 nos dice, junto con Tito mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. ¿En qué trabajaba? Ese no estaba llevando dinero, dando dinero. ¿En qué trabajaba? En el Evangelio, llevando la buena noticia, no solamente de la gracia que llevaban, sino de la palabra. ¿Cuál es la necesidad en la cual Dios quiere que tú te involucres hoy también? Llevando la palabra al necesitado. Tal vez la necesidad que haya en ese lugar, en esa comunidad, en ese vecindario, en ese hogar, sea simplemente una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una oración, una necesidad. Es todo lo que viene de Dios, es gracia. Todo lo que usted puede dar en el nombre del Señor es gracias. Todo lo que podemos hacer por alguien necesitado es gracia. Recuerde que somos luz. Y la luz no lleva
oscuridad, rompe la oscuridad. Y donde hay dudas y temores, una simple palabra. He visto ejemplos de personas que han estado a borde de suicidio, y una simple palabra o una simple oración o simplemente Cristo te ama es suficiente para cambiar. A veces una falta de amor, a veces mi familia no me quiere, no me ama, pero cuando usted le dice, la palabra nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. Y cuando usted le lleva esa palabra simplemente a esa persona, decirle Cristo te ama, sencillo. Es tan fácil decirle a alguien Cristo te ama. Y aquella persona que estaba tal vez necesitado de amor, desesperado, sin pensar, pensando en que ya nadie, no tenía otra salida en el mundo, en el camino, porque su vida estaba vacía. Cuando oye Cristo te ama, puede cambiar la actitud. ¿Cuál es la necesidad que Pablo nos está hablando? Habla de gracia. Y esa gracia le está hablando en sentido cristiano, como viene del Padre. El Padre Celestial suplió la gracia de nuestra vida, el mayor milagro, la salvación. Y como le dije al principio, no mandó un segundo, no mandó un representante, no mandó un embajador que no fuera él. Vino él mismo. Vino él. Dice que él tomó la forma de hombre y vino y murió por ti y por mí. La mayor ofrenda que podía hacerse era el mismo Dios ofrendar su vida. Y nosotros estamos aquí porque Él ofrendó a su Hijo amado. Estamos aquí por su gracia y por su amor, por la bendición que Él nos dio. Dice en versículo 19, así que lo que han elegido para que viaje con vosotros cuando llevemos la ofrenda, las ofrendas, todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No satisfacimos las necesidades personales de nadie, de ningún líder, sino para agradar a Dios, dice, fíjese. No con deseo de agradar, sino Dios dice bien claro. Así que lo han elegido para que viaje con vosotros cuando llevamos las ofrendas. Todo esto lo hacemos para honrar a Dios, primeramente Dios. Primeramente nuestra vida honrándolo. Y para mostrar nuestro deseo de ayudar. Debe estar en mí el deseo de colaborar. Debe estar en mí el deseo de ayudar. Debe estar en mí el deseo de suplir una necesidad a alguien que me necesita. Tal vez la persona que me necesita es simplemente de un abrigo. O necesita simplemente de un momento de llevarlo a un lugar. O de darle simplemente una idea o un consejo. Muchas veces, decía ahorita que a veces descuidamos las gracias, las ayudas y las cosas espirituales y nos encargamos de las materiales. Pero a veces las espirituales, pero normalmente las espirituales son las que menos vemos, las que no notamos, pero son las más importantes. Son las más importantes. Y la que debe mover nuestra condición de cristiano y la que debe impulsar al cristiano. Esas necesidades espirituales que en el mundo cada día se ven como más apagadas por el bullicio del mundo, por el afán diario y por las necesidades actuales, dejando de lado las principales. No queremos que alguien vaya, dice Pablo en el versículo 20, no queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda.
tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente, y ante los hombres. Dice la Reina Valera, y ante los hombres. La leemos la Reina Valera dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué delante de los hombres? Porque muchos faltan a Dios enjuiciando cuando ven al pastor o al líder que el Señor le ha prosperado en algo, le ha bendecido y anda tal vez en una comodidad, en algo, porque por fe, porque no solamente es una persona que le sirve al Señor, sino que también es laboriosa o es trabajadora, porque se preocupa por su familia, por su hogar, por su casa, por sus necesidades. Entonces dicen, pero mira, es con lo que yo doy o es con lo que yo ofrendo. Y eso es faltar. Por eso dice Pablo, procurando estar bien ante Dios y ante los hombres. No tengan por qué ellos faltarle a Dios por culpa mía, porque no tengan por qué equivocarse. Lo que estamos viendo acá, y son de los temas que a mí, le digo de verdad, de corazón, me gusta predicar poco de las ofrendas y las cosas y los diezmos. Es más, a mí me gustaba una iglesia bautista que había en Santo Domingo, hoy en Santo Domingo. Tiene 50 y pico de años, como 52 años. Nunca han pedido una ofrenda. Ellos tenían el récord que pidieron una vez una ofrenda para una misionera que se le presentó un problema y pidieron una ofrenda. Y ellos decían, la única ofrenda que hemos pedido. Ahora, ¿cómo caminaba la iglesia? Estaba próspera la iglesia. Pero los hermanos sabían, cada hermano, dónde había un lugar donde poner su ofrenda a esa cosa. No había que recolectar, que pedirles a nadie, que decirle nada. ¿Por qué? Porque había una gracia en esa iglesia. Y ellos decían que la gracia que le había dado los hermanos, que la gracia que habían recibido del Señor, tenía que sobrepasar, era mayor que los que estaban bajo los diezmos y bajo la ley. Por tanto, ellos podían ofrendar más que lo mismo que le pedía a la ley en el Viejo Testamento. Porque ellos decían que tenían toda la gracia y la entrega del Señor. Y en mi país, no sé si los mexicanos recuerdan que una vez la Colgate entregaba, ¿qué por ciento, María, lo recuerda? Era un por ciento mucho más, no era el diezmo, era mucho más, era más de un 50. Llegó a dar el 90% de su beneficio y creció en una forma enorme, porque él decía, si Dios me prosperó, ¿para qué yo me voy a quedar con todo esto? Y mientras más daba, fue aumentando y comenzó con el diezmo. Y al final la Colgate terminó allá dando hasta el 90% de su beneficio. Por encima, porque él decía, esa es la gracia que he recibido del Señor. Ese es el sistema de ofrenda por gracia. Entonces, aquí dice, no es un mandato, no está diciendo, a mí no me gusta hablar de las ofrendas por eso, pero debe estar en nuestros corazones la participación. La participación, no ofrenda. Yo no estoy hablando, estamos hablando, es la palabra que está hablando, el capítulo entero es que está hablando, ¿verdad? Es el capítulo. Y como estamos estudiando la palabra, tenemos que verlo. Dice el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de Dios, de los hombres. No delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y dice el
el 22, enviamos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora muchos más diligentes para la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ello ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Dios le está mandando, dice en el versículo 6 del capítulo 9, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el 8 nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo creo que ni a mí, ni a la pastora Mí, ni al pastor José nos gusta hablar, ni nos ven hablando de diezmos y ofrendas, creo, ¿verdad? Pero esa es la lectura, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Corintios. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Lo hacemos realmente con amor, con exhortación y sobre todo con humildad. Dios nos dice que es una gracia que nosotros hemos recibido y que debemos ser partícipe todo de esa gracia que Dios nos ha dado. Esa gracia de amor, esa gracia que sobreabunda en cada uno de nosotros y que nunca nos faltará, porque fiel es el que promete. Fiel es Dios, el cual nunca nos fallará. Lo único que nosotros debemos ser honestos con Él, y si nosotros nos proponemos algo en nuestros corazones, debemos cumplir, eso sí, cumplir con lo que le ofrecemos al Señor. Y el Señor lo que quiere ver es nuestra actitud y sobre todo que le ofrendemos nuestras vidas a Él y que trabajemos para su obra. Nosotros estamos siempre preparados para que el Señor nos dé su guianza. Dicen en la palabra, en realidad todo se hace falta. No hace falta que siga escribiéndoles acerca de las ofrendas para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlo, por eso con mucho orgullo les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes de la región de Acaya estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado, cuando los de Macedonia oyeron esto. La mayoría de ellos decidió también ayudar. Una disposición en el reino de Dios. Le damos gracias a Dios porque Él ayuda. Y lo principal, lo primero y lo que agrada a Dios es que nosotros ofrendemos nuestra vida y que hayamos ofrendado nuestros corazones a Él. Dios ve nuestros corazones y Él busca un corazón contrito y humillado, el cual no rechazará a Dios. Así es que yo le invito que si hay alguien que tenga esa necesidad de ofrendar su vida como ofrenda agradable a Dios, puede ahí donde está, simplemente, si no lo ha hecho anteriormente, puede levantar su mano donde está y desde ahí mismo donde está, puede decirle al Señor que ustedes quieren ofrendar su vida y que Él le acepte como su hijo y le inscriba en el libro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está a la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre,
No basta con oírlo, no basta con oír la palabra, también hay que abrir la puerta. Entonces Él dice que entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero tenemos que abrir la puerta, no la podemos dejar cerrada. Si alguien no ha hecho esa decisión por el Señor, yo le invito de todo corazón que así como toda la mayoría, como estamos aquí, hemos ofrendado nuestra vida, podamos juntos en un solo cuerpo ofrendarles al Señor nuestra vida. Si no, si todos somos de la casa, nos ponemos de pie un momentito y oramos y le damos gracias a Dios por este momento. Y las hermanas, mientras estamos de pie, nos canta y alabamos al Señor con esa canción que ella nos trae en este momento antes de cerrar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Estamos a su pie y estamos agradecidos del Señor. Y estamos más que bendecidos. Y estamos más que satisfechos por su paz, por su presencia y por su amor. Le damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. Permítenos, oh Dios, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a ofrendar nuestra vida, nuestro tiempo, a ti, Señor, oh Dios, y buscar y aprender, oh Espíritu Santo, guíanos hacia las necesidades de tu pueblo, conforme a tu propósito. Abre nuestra mente y nuestros corazones para que podamos estar dispuestos, Señor, a ser suplidores, a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra y a llevar, Padre, y a suplir, Padre Celestial, a aquellas personas necesitadas, a llevarle en nuestras manos, amigas, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos fortalece, Señor, y nos des de tu paz, de tu luz y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.